Bueno, ahora sí. Ahora voy a decir buen día de nuevo porque ahora va grabado, pero buen día para todos. Buenas tardes a los que miren en algún momento en diferido, no sé. Buenas noches. Eh, bueno, nos volvemos a encontrar. Ahora sí, se terminó esto de las vacaciones, ¿no? Ya era hora de que aparezca. Bueno, como les había dicho ahí en la primera clase, eh, sinceramente a mí no me gustó no poder estar ahí con ustedes, pero estaba un viaje ya programado antes de que yo supiera que iba a dar las clases, entonces, bueno, por eso fueron grabadas y como les había dicho, sí, para que no me odien tanto de que ustedes iban a tener que estar dando la clase cuando yo no estaba, por lo menos yo las tuve que grabar antes, cuando ustedes estaban de vacaciones, así que estábamos ahí compensando. Sinceramente, eso de hacerlo así es un lío. Yo no saben lo que tenía ganas de que sea la clase así presencial, o sea, por lo menos ahora viéndonos por acá en vivo, porque grabar las clases es un dolor de cabeza. Pobre Abraham. Pobre Abraham, porque iba que subía la clase y que si quedaba y que no quedaba y que después tenía que borrar una parte porque yo pensé que no estaba grabando y al final estaba grabando. Bueno, dice ahí que tenían Bere y Abraham unos bloopers ahí para extorsionarme. Pero, pero bueno, eh, de corazón hice lo mejor que pude. Espero que les haya servido, que hayan podido igual entender las clases. Me comentó Abraham que en la última clase quedó como colgada, como que faltó la segunda parte. Él me preguntó pensando que no estaba. Me asusté porque dije, sí, estaba grabada, ¿de dónde quedó esa grabación? Bueno, resulta que, pobre, entre tantos videos que había, porque no era una clase larga, sino que tenía como partes, se le, no sé, no la vio, se le pasó porque pensó que era una clase de solo una hora y después faltaba esa partecita y no lo vio, entonces quedó pendiente de subir esa segunda parte de la última clase, que entiendo que estuvimos dando sobre trauma y duelo. ¿Estoy bien? ¿Va bien lo que lo que les digo? ¿Ustedes les pasó esto de que quedó colgada? Díganme así no hablo sola. ¿Alguna la pudo ver? O sea, en la clase pasada, ¿qué pasó? Y Yo faltaría la subir miré, esta parte. Ajá, pero ustedes no, se quedaron ahí como que terminó hasta el receso y se terminó la clase. ¿Así Sí, fue? Sí, Ah, claro, yo lo vi faltó, como porque la cortado. última parte fue el ciclo del duelo. ajá. Bueno, eso les iba a preguntar hasta dónde nos Quedó habíamos así. quedado, porque la idea es hoy hacerle como un pequeño resumen de eso, como para que no quede colgada esa clase, pero después véanla cuando Abraham pueda subirla para que profundicen un poquito más. Entonces por ahí está un poquito más explicado en la otra. Hoy, como para que no arranquemos así de la nada, hacemos como un pequeño resumencito, ¿les parece? Y Sí, bueno, ya, y ¿puedo los... hacerte una pregunta? Sí, por favor. Perdón, no, lo que pasa es que yo en las primeras clases, la segunda clase, pasó algo similar. Está el PowerPoint completo, donde Ajá, habla sobre las 8 etapas del ajá. desarrollo psicosocial, pero la Ajá. clase quedó como a la mitad. Esa última parte donde ibas a arrancar las 8 etapas no está en video, solo está el PowerPoint. Bueno, está. En algún lado está Abraham. Así que, Por algún lado queda ay, colgada. qué lío. ¿Vieron que es re feo esto de la clase grabada? Perdón, la verdad Yo te que iba a decir, no, nada más vos sufriste, siempre es más lindo en vivo y a todo color. sí, no, perdonen, la verdad es que sí están grabadas, Ah, pero ah, sí, en algún lado está. Ahora me voy a poner a buscar y bueno, y le voy a pedir lo mismo a Abraham que busque por esa segunda parte y tratar de ordenarlas, porque sí, es como que les pido disculpas porque también es una pérdida de tiempo para ustedes, que dedican la clase a verla acá y al final después no está. Sí está, no sé qué habrá pasado, pero les prometo que las grabé. Las te grababa va a a la noche aparecer.
cuando Luz dormía, pero por más de que era la noche, yo estaba despierta, créanme. Sí está, déjenme que me voy a fijar. Ah, Y en caso de que no la encuentren, y bueno, vamos a volver a dar esa clase para que les quede claro. claro, pues. Y Yo tomé de- notas del PowerPoint, perdón, pero quedaba ajá. para mí como que quedó colgada la última, la clase anterior con esa parte que faltaba. Y esta última igual nos quedamos en Sí, mitos en relación al duelo. Fue la última ok. parte del video de la semana pasada. Eso igual, lo de la clase pasada, bueno, eso sí me comentó Aram, es bastante simple lo que viene, súper fácil de entender, así que si ustedes lo leen solos, tanto lo de Erickson como lo de esto acá del duelo, es fácil de entender, o sea, no es que se van a complicar demasiado si no ven la clase, pero obviamente que la clase es importante porque hay cosas que por ahí se dicen que, que van más allá del texto y aparte podemos interactuar desde otro lado y también con, en relación a lo que nos importa, que es la Biblia, ¿no? Que por ahí los textos esos no tienen, no son cristianos, entonces dicen por ahí más que nada teoría, ¿sí? Entonces a mí me parece importante las clases porque podemos hacer esto. Sobre todo me parece importante las clases hacerlas online porque podemos tener esta interacción y también me pueden ir diciendo qué pasa y qué sí, qué no. Era un tema, eso de la clase grabada. Pero sí, les prometo que está. Como les digo, en caso de que no aparezca, hacemos un resumen. Y los que van a ver, no sé, si hay alguno que está viendo las clases grabadas y está viendo esta clase antes que esas grabaciones, que sobre todo la de trauma y duelo, adelanten esta clase de hoy, donde hago el resumen, y vean directamente la otra. O vean todo, pero como para no cansarlos, ¿no? Pero sí está. Si ustedes van a ver el PowerPoint solo, sí, por ahí tiene su guía, pero no es lo mismo que la explicación, porque yo, como les digo, en el PowerPoint por ahí no me gusta poner todo, porque si no sería como leer el Power y para eso lo pueden hacer ustedes solos. Yo pongo como la guía, como para que les sirva y me sirva de guía y después vamos explayando, vamos profundizando el tema, ¿no? Entonces, el Power es guía nada más. Yo les puse en el Power las páginas igual para que ustedes se basen en eso en caso de que todavía no vean las clases, pero bueno, desde ya les pido disculpas por eso porque creo que es una pérdida de tiempo para ustedes, sobre todo ustedes que están acá en vivo, ¿no? Que la idea era no perder otro tiempo y al final, bueno, espero que les haya quedado por lo menos esa parte libre ahí para hacer otra cosa. Pero bueno, hice lo mejor que pude. Eh, Así que bueno, arranquemos entonces con lo que nos compete hoy, eh, bueno, no, vamos a arrancar primero con la anterior, como les decía, lo que vamos a trabajar hoy es la idea, era la cuarta unidad, pero vamos a hacer un pequeño resumencito de la tercera y después arrancamos con esta. Pero bueno, vamos a arrancar como corresponde. Esta fue como introducción de, del orden nada más. ¿Hay alguno que quiera arrancar orando? O que quiera dirigirnos en la oración, mejor dicho. ¿Pere? Hago la oración, Gina. Bueno, dale. Bueno, vamos a orar. Te agradecemos, Padre, en esta hermosa mañana por las bendiciones que derramas en nuestra vida. Gracias por la maravillosa oportunidad de poder disfrutar de este día que nos regala, Señor, y ahora de poder tener este tiempo también de aprendizaje, de reflexión, y queremos, Señor, ponerlo en tus manos. Te ruego en el nombre de Jesús que puedas bendecir a Cintia, a cada uno de los que estamos presentes ahora en clase y también a todos aquellos que han de mirarla después grabada. Bendícenos, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, danos la capacidad de poder aprender, retener y, pero sobre todo, Señor, si es nuestro llamado, poderlo poner en práctica. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Bere. Bueno, les voy a compartir el power de la tercera unidad y ahí ustedes me dicen más o menos dónde nos quedamos. Igual,
no vamos a ver todo, porque la idea es no cansarlos. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí, sí, se mira. Sí. Bueno, más allá de la parte en la que quedó colgada, no sé dónde se habían quedado en los mitos, me dijeron. Tiqui, 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 tiqui. A ver. La última que yo tengo es los mitos en relación al duelo, ¿Todo que es esto vieron? eh, elementos para la relaciones traumáticas en factores positivos de cambio. Sí, más Duelo. adelante, después del duelo. ¿Esto vieron? Sí, Ah, entonces quedó poquito igual. y no sé, capaz y sí, nada. También restituir o sanar. ¿Esto vieron? A ver, Tipos. Ay. ciclo del duelo. Ahí adelantito de esa, una más creo. Ah, adelante, perdón. Ajá. Ciclo ¿Esto del vieron? es adelante, sí, una, ahí, Entonces faltó esto nada más. sí. Ah, no era tanto. Ay, porque es la última, ¿vieron? La última Porque todo diapositiva. lo sabes. Sí. Bueno, pero igual me parece raro que ustedes que hicieron una hora de clase, Ah, apareció solo una clase. pero una hora era o era un poco más. Ay, no, la verdad que no recuerdo. Mira, yo soy, sinceramente, para mí fue de terror porque aquí con vos en vivo, yo me siento las 2 horas o 3 horas las que vos tengas la clase. Cuando fue grabada, yo hacía 5 minutos, me iba hacia otra cosa, volvía toda la clase en 10 minutos, me iba. Ay, no, no, por eso no O tengo la idea. sea, Yo sé que era solo una grabación, no así sé debe cuánto. ser así debe ser para los que siempre miran grabadas, ¿no? Esto es un tema, porque uno es como que no tiene el compromiso, si bien el compromiso es interno, ¿no? De verlo, de aprender, porque o sea, se supone que están haciendo el seminario porque quieren aprender, pero en realidad el compromiso cuando uno tiene esta interacción es distinta. Es lo mismo que cuando nos dan eh, una sesión gratis que una pagada. El compromiso, aunque no crean, es distinto porque uno hace valer eh, lo que cuesta, que a veces es la atención que ustedes tienen que tener en este momento. Sí, Y, sí, y como hay un ida y vuelta, y por ahí a veces nos preguntamos y demás, más allá de que incluso Marisa, Silvia, por ejemplo, que están en el trabajo, también es como que la atención igual siempre vuelve acá. Ahora sí tendrían que creo también que lo hicieron, ¿no? La vez pasada, estar trabajando y mirar la clase grabada, después les voy a pedir que cuenten también su experiencia, a ver si la atención era la misma. Porque es cierto, como que uno escucha que el otro está hablando y puede hacer más cosas. A mí me pasa. Así que bueno, yo siempre digo, no hay como el estar presente. Lo mismo que las sesiones online con los pacientes, por ejemplo, no es lo mismo. Uno necesita la presencia, el cuerpo, el poner el cuerpo. Lo mismo que si esta clase podría ser eh, en vivo y en directo personalmente, sería mucho más enriquecedor. Pero bueno, tenemos que aprovechar los recursos que tenemos y dentro de lo que tenemos, el que puede mirar las clases grabadas, bueno, yo creo que ese es compromiso de cada uno, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a esto, no sé ahora sí que estoy confundida, no sé cuánto tiempo habrá sido la clase, porque ahí eh, pusieron 1 hora 11 minutos una en el hora 11 minutos. No, no sé, después me voy a fijar entonces qué es lo que más dije después, porque en realidad si fuese solo esta clase, queda solo esta parte y no es tanto. Entonces, eh, tengo que revisarla. Imagínense que yo la grabé ahí en febrero, así que ahora no me acuerdo. Pero bueno, véanla igual, pero en cuanto a lo que significa el tema, quedó solo este, ¿sí? En lo que es el PowerPoint de ese día. Por las dudas igual mírenla, ¿no? Los mitos en relación del duelo, simples, o sea, nada de lo que dice acá en este Power no lo van a poder entender. Eh, ¿Qué les iba a decir? Algo de la temática de trauma y duelo quedó
la clase duró, está. Quedó sin entenderse, por ahí la parte de trauma era un poco más compleja, no sé, ¿alguno quedó con alguna duda de eso? ¿O se entendió? ¿O ni vieron? No, sí, Cintia, puedo comentar algo que Sí, yo por había favor. notado cuando estaba tomando las notas. Ah, Eh, había momentos en que tenía que repetir varias veces porque te digo, yo me redistraía. Pero ahí algo se hace que más larga la clase. sí, por eso te digo que yo sufrí también, no te creas que nada más voy grabándola. Algunos que nos distraemos fácil también. Bueno, cuando hablaba sobre lo que era el impacto traumático y cómo son las respuestas ante esas situaciones, eh, me ponía A a ver. pensar justamente en cómo es que una vivencia traumática es capaz de poder robarnos tanto. Hacías ahí una mención de un montón de cosas y a veces cuesta entender por por qué la persona no puede volver como a una realidad de Ajá. vuelta o a la realidad que vuelve después de lo que experimenta es totalmente diferente, es algo que está roto, que está fracturado, que no es lo mismo. Y, y bueno, eh, cuando se es así totalmente diferente, eh, el volver a una o el empezar en una realidad distinta, no sé qué será más complicado. Yo lo veíamos hace casi 3 años, poco más de 3 años, cuando nosotros tuvimos que volver a México. Ujú. Y de alguna manera para nosotros fue algo así medio traumático, ¿no? Porque uno vuelve con la idea de encontrar algo que dejó, ¿no? Hablando de esto del cambio de radicación Sí. y demás. Uno vuelve con la idea de decir, ah, dejé a mi familia, dejé esto, dejé el otro, era así, era así, y uno vuelve y no se encuentra nada igual, nada es igual. Y es chocante, ¿no? El decir, ay, pero algo pasó, es como que uno quiere volver a eso que uno dejó, eh, pero te encontrás con que no es más lo que dejaste. Y cuesta. Y yo me ponía a pensar, bueno, si eso fue algo quizás sencillo dentro de toda una experiencia, no sé cuánto más puede ser la pérdida de un familiar, no sé, una enfermedad realmente grave que te tenga quizá en término, cosas que realmente pueden ser un poco más impactantes. Y yo me quedaba pensando en eso. A veces no entendemos a la gente cuando no logra salir tan fácil o cuando demora mucho en salir de ese proceso traumático, de esa experiencia, pero realmente uno no analiza que para ellos la realidad que viven no es la misma ni la que era antes de ese hecho, ni la misma que nosotros estamos viviendo. Y yo creo que es mucho que ver la empatía también, ¿no? El decir, bueno, no sé lo que está viviendo, pero trato de entender que no va a ser fácil para esa persona. Eso fue con lo que yo me quedé de esa clase de trauma, que la verdad que está re buena. Así que bueno, gracias. Qué bueno, gracias, Bere, por compartirlo. Es interesantísima, interesantísimo este tema, o a mí me parece también interesante la clase, o la temática, mejor dicho, porque es algo que uno vive todo el tiempo. Si pudieron ver ahí en lo que decía en el sílabo, la clase que nos toca hoy, o la unidad que quiero que empecemos hoy, es la de crisis. Y crisis, obviamente que tiene que ver, todas las temáticas que vamos a ver no tienen que ver una cosa con la otra, ¿no? Vamos a profundizar un poco más esto, pero en lo que respecta a sufrir una crisis y vivir hechos traumáticos, es algo que nos pasa a todos, en mayor o menor medida. Y lo cierto es que por ahí uno puede decir, como dijiste, por ahí un poco más sencillo lo que te pasó, pero en realidad, dependiendo de la respuesta interna de cada uno, del bagaje emocional, de lo que cada uno trae, de cómo es su temperamento, de cómo fue adoptando recursos a lo largo de la vida, esa respuesta va a ser más o menos sana, cualquiera sea la situación. Entonces, ustedes con Abraham
más allá de que vivieron una situación traumática, tuvieron y tienen los recursos como para poder afrontarlo y después sacar algún provecho de eso, que eso es lo ideal de cualquier situación crítica o traumática. Hay mucha gente que uno dice, no, capaz que se muera un familiar en un accidente trágico es más feo que mudarse. Sí, uno lo puede ver así en el sentido común entendemos que sí. No obstante, depende de cómo está esa persona emocionalmente estable o inestable, va a responder quizás a veces peor con una mudanza que con esta situación que dijimos de un accidente, enfermedad, etcétera. Entonces, es importantísimo que uno no minimice las situaciones de la gente. Hay situaciones que requieren prioridad por lo urgente. Eso es lo distinto, eso es lo que tenemos que nosotros ser perceptivos a esto. No es lo mismo alguien que está postrado con una enfermedad que alguien que está atravesando una enfermedad terminal, por ejemplo, que alguien que está atravesando una separación de pareja. Hay urgencias, pero no por eso la persona sufre más o menos. Hay gente que transita una enfermedad de una manera muy saludable emocionalmente y no necesariamente porque sea eh, difícil y complicado, la persona no puede salir con mejores recursos incluso, o no puede afrontar la situación de una manera saludable. Entonces es importante acá que nosotros podamos tener esa escucha empática y si bien atender lo urgente, no tener como prioridad que esto es más o menos que lo que le pasa al otro, ¿no? O entrar en la comparación. Por ahí algo que nos daña muchísimo es el estar comparando a la gente o comparándonos a nosotros mismos. ¿Cuánto uno sufre por la comparación? Y generalmente la comparación se da en la falta. Yo no me voy a comparar a otro si tengo una completud en algo. Me comparo en la falta. Por ejemplo, eh, una persona que está, no sé, que le duele estar soltero, por ejemplo, justo parece que ve un montón de gente que se casa. En realidad no, hay un montón de gente que está soltera igual, pero cuando uno tiene la falta, ve más eso. Una persona que perdió un bebé, justo parece que se encuentra con un montón de embarazadas. Es así. Eh, a mí me pasó una vez con alguna pavada, le voy a decir, obviamente que me pasaron cosas más importantes en esto de la falta de la comparación, pero voy a decir un ejemplo tonto que para que vean que nos pasa en cualquier cosa. Hubo una época de mi vida que a mí se me ocurrió que yo quería tener un auto. Un auto. Bueno, estaba ahorrando para comprarme mi primer auto, pero se me había ocurrido un auto que era horrible, que gracias a Dios no me lo compré, pero se me había ocurrido que quería ese. Nunca había visto, sabía de la existencia de ese autito, pero nunca lo había visto. Cuando a mí se me metió en la cabeza comprarme ese auto, pero en cada esquina veía uno. Les digo la verdad que a cada rato se me cruzaban esos autitos y era porque yo lo anhelaba, era mi falta en ese momento. Eso es como le digo, es un ejemplo muy tonto, pero nos pasa con todo, desde lo más nimio hasta cosas mucho más importantes que hacen que determine nuestra vida. El hecho de sentirse en falta con Dios, ¿sí? Justo cuando me siento en falta con Dios, cuando siento que es el momento en el que más perdón necesito, en el que quizás me siento alejado o alejada, parece que me encuentro con un montón de gente que es muy espiritual y todos están bien y están haciendo muchas cosas y están creciendo y tienen una relación linda con Dios y yo no. Y en realidad uno no sabe cómo es la vida de cada uno. Hay un montón de gente que está igual o peor que nosotros en un montón de condiciones, pero uno ve esa comparación. Uno vive, es importante entender esto, uno vive en el contraste. Siempre vivimos en el contraste. Hay alguien con más dinero que nosotros, hay alguien con menos dinero. Hay alguien que está más sano que nosotros, hay alguien que está más enfermo. Siempre vivimos en el contraste. Pero una cosa es el contraste y saber esas diferencias y otra es la comparación. La comparación es una de las cosas que más daño nos ha hecho incluso desde nuestra infancia. La comparación entre hermanos, la comparación entre amigos, entre que fíjate lo que hace fulanito y vos lo que estás haciendo, en cosas muy
tontas, pero que van determinando mucho al ser humano. Y la niñez es una de las partes más importantes de la no comparación. A veces la comparación, hay cierta comparación que puede llegar a ser saludable para el aprendizaje de un niño. Por ejemplo, fíjate, todos los chicos van a la escuela con la mochila puesta, qué sé yo, una cosa que se me ocurre. Vos también podés ponerte, porque entonces fíjate que eso es algo bueno. Otra cosa es decirle, fíjate, tu hermano siempre hace las cosas bien y se porta bien, y vos no, ¿sí? Entonces, una cosa es el contraste o la comparación en el aprendizaje y otra es esa comparación a la que quizás muchos estamos acostumbrados a escuchar que daña, ¿sí? Pero bueno, me fui de tema. Entonces, este tema, ¿alguno más quiere compartir alguna experiencia que tuvo o algo que les quedó de la temática o algún recuerdo que les trajo, no sé, algo que les quedó de esto? Si no, sigo. Em, bueno, interrúmpanme si no, yo sigo. Entonces habíamos visto esto de las respuestas traumáticas, de la forma que cada uno va a tener como de afrontar esto y las respuestas por ahí un poco más patológicas a lo que es un hecho traumático. Vimos lo que es el trauma colectivo, creo que esto se entendió, ¿sí? Cómo es el trabajar el impacto colectivo. Van a ir viendo que a medida que vamos avanzando en las clases también vamos a ir viendo formas de afrontarlo. Bueno, a ver, paso esto para no extenderme con lo que ya vieron. Eh, Bueno, acá me pareció importante ponerles esta partecita del libro porque vimos formas clásicas que se tienen de afrontar cierto problema con la gente y una nueva mirada, ¿sí? Entonces, por ahí es bueno que lo puedan repasar en todo caso en el libro de tratar de ver a la situación que vive la gente desde una mirada distinta, no siempre con el buscarle un sentido. ¿Sí? A veces para la persona en el momento que está viviendo algo feo no tiene sentido y darle lugar al sinsentido también es válido para la sanación. Entonces vimos el duelo, ¿quedó claro esto del duelo? Creo que muchos sabemos, o sea, sabemos, se habla mucho de lo que es el dolor, el duelo, eh, pero bueno, a veces uno habla y utiliza términos y no los profundiza. Eh, Actitudes negativas, habíamos visto, ¿sí? A ver, las funciones del duelo, cómo pueden ser los duelos. Vale, esto también quedó claro. Los tipos, ciclo del duelo. Y quedamos con los mitos. Los mitos son muy simples. Les voy a leer y vamos a ver si alguno quiere decir algo. El que el tiempo lo cura todo, sí, ese es un mito muy, muy metido en nuestra sociedad, ¿no? Que hay una frase que dice mi papá, que es deja que corra el mes por 30 días, que en realidad es cuando algo nos perturba, tratar de dejarlo que el tiempo a veces limpia las cosas, o dejar que corra un poco de agua debajo del puente, que a veces da la sensación de que eso genera como una limpieza cuando el tiempo pasa un poco, ¿no? Y sí es cierto que a veces nosotros necesitamos que pase un tiempo para que podamos mirar el hecho y la situación con más distancia. Cuando uno vive una situación en este momento, siempre todo se dimensiona más grande que lo que después va a ser cuando pasa un tiempo. O díganme si ustedes, no sé, piensen en decisiones que tomaron, no sé, 15 años atrás. Quizás ustedes se van a poner a pensar, no, ¿cómo hice eso? Qué tonto, qué tonta, ¿cómo me fui a mandar ese moco? ¿Cómo hice eso? Y ahora es re fácil juzgarse con el diario de ayer, porque cuando uno ve la situación con más distancia, con una madurez que en ese momento no tenía y con recursos y aprendizajes que uno tuvo después de esa experiencia, es re fácil juzgarse y decir que uno hizo mal. Pero fíjense cómo uno puede tener una mirada más objetiva después de eso en el tiempo, ¿no? Y es importante saber que la situación que se vivió en dicho momento, en algún momento va a pasar.
Y uno tiene que aprender que cuando mira con lejanía la situación, tiene que ser de aprendizaje, pero no de un matarnos con la culpa, ¿no? Entonces es importante también esto del tiempo, pero no creer que el tiempo va a curarlo. Uno tiene que ir haciendo cosas a medida que pasa el tiempo. Entonces el duelo no necesariamente se sana porque el tiempo pase, ¿sí? Puede haber gente que arrastra duelos durante mucho tiempo. Yo creo que les había contado esto, o no sé si les conté acá y van a volver a escucharlo, qué sé yo. No me acuerdo, de una abuelita que los hijos habían decidido llevarla a Buenos Aires después de que murió su marido, y después de 5 años volvió a su casa y se encontró con todos los recuerdos. Entonces, ese duelo nunca fue elaborado y pasó mucho tiempo, pero en realidad, como no fue elaborado, se encontró con el dolor después de 5 años. Entonces, el tiempo no es que siempre lo cura todo. Expresar el dolor te hace daño. Yo creo que ya estamos como un poco más limpios de ese mito. Sabemos que tenemos que expresar lo que pasa. Expresar tu dolor hace daño a los demás. Otra cosa eso sí está como muy metido. El hecho de no, que los otros no me vean sufrir para que no sufran. Esto es una mentira porque en realidad cada uno tiene su dolor. Uno puede compadecerse con el dolor del otro, pero en realidad el duelo no es transferible, el dolor no es transferible, el sufrimiento no es transferible, cada uno vive su dolor, su sufrimiento en el tiempo que tiene que ser, y compartirlo con los otros no le va a hacer daño a los otros. Creo que les dije esto en la clase en la que, no sé si en la que no habrán visto, en esa partecita que no vieron, que, por ejemplo, el hecho de que uno no quiera llorar enfrente de los hijos, o no quiere expresar nada en frente de los hijos. Y eso es una mentira en realidad, porque si los hijos después van a sentir dolor, van a creer que está mal esa expresión de dolor. O si nunca vi a mi mamá llorando, entonces cuando yo lloro, eso está mal, es raro. Entonces, una cosa es llorar como una marrana y no parar de llorar en frente de los hijos, y otra cosa es que ellos sepan que es normal que a veces nos sintamos mal. No hace falta tampoco entrar en un mundo de explicaciones, pero eh, sí es importante tener como esa libertad en la expresión de las emociones. O lo mismo que cuando la familia atraviesa la muerte de un familiar, no voy a llorar enfrente de mi mamá para que no se ponga mal, pero me hace más mal a mí. Y quizás mi mamá percibe que yo estoy mal y no decirlo también le hace mal. Entonces, no es cierto esto de que la expresión del dolor va a hacer más mal a otro. Expresar el dolor es una señal inadecuada, obviamente que no. Creo que también esto está como más entendido, ¿no? De que eh, cuando a uno le duele y de la forma en que le duele es aceptable. Cada uno va a tener una forma distinta de expresar el dolor. Lo cierto es que minimizar el dolor, por ejemplo, con psicofármacos, en un primer tiempo del duelo, por ejemplo, medicar a la persona que ha perdido un familiar en el velorio y que no sea consciente de lo que está pasando. Eso es totalmente contraproducente, o sea, la persona tiene que sentir ese dolor. A veces ese dolor es gritando, a veces ese dolor es, no sé, tirándose al piso y uno lo ve, bueno, la voy a sacar de acá porque está fuera de sí. Uno puede acompañar, pero no tapar ese dolor, ¿sí? O esa expresión de dolor. Entonces, eh, no es una señal inadecuada el tener expresiones de dolor. Y que debe ser expresado en la intimidad es más o menos lo mismo, ¿no? Que uno necesita y entendemos cada vez más de que somos seres sociales y necesitamos de esa escucha y de ese otro. Por algo ustedes están escuchando esto, porque sabemos que son ustedes muy necesarios para el dolor de alguien más. A veces ese dolor no siempre es expresado por el otro, pero también nos hace saber que cuando la persona atraviesa algo complicado, conflictivo, crítico, traumático, de una u otra forma va a necesitar la presencia de alguien más. Es mentira que uno no necesita la ayuda de alguien. Bueno, esos son, no sé, ¿a alguno se le ocurre algún mito más? Porque en realidad hay un montón de mitos.
¿Alguno quiere decir algo? ¿Algo le pasó? No sé. Bueno, no sé si sea un mito, pero Sí. creo que perdón, creo que dentro de nuestra denominación, o de al menos dentro de la iglesia, a veces el decir que uno no puede llorar, no puede sentirse triste, no puede sentirse con flaqueza, con dolor o sufrimiento porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos y porque entonces en quien creemos o nos falta fe, o nos falta confianza en ese Dios que decimos creer. Y creo que eso es algo muy típico que a veces solemos decir o escuchar, este, que nosotros no podemos darnos ese permiso de sentir dolor o de pasar por un duelo, por el proceso porque es como una falta de fe. Eso es re típico, la Sí, verdad. Que a veces erramos un montón cuando hacemos ese tipo de comentarios, porque cuando uno lo vive dices, o sea, no creo que tenga nada de malo, somos seres humanos y eso no, creo yo, en muchos casos no tiene que ver con mi fe o con mi creer en Dios o en Cristo, sino con el proceso que como tal, una persona que siente, pues sufre. sí. Es más, la Biblia está llena de pasajes donde Dios y Jesús nos muestran que tienen las mismas emociones que nosotros. Dios se enojaba, se alegraba, Jesús se sintió morir. Hay un montón de ejemplos que nos muestran que quien más nos va a entender es Él porque también lo sintió. Eh, y eso es algo que sí es importante ir rompiendo esa estructura de la iglesia. Me parece que esto acá puede servir mucho de que tenemos que trabajar como comunidad terapéutica en la iglesia, de que la expresión del dolor y el acompañamiento al dolor es necesario. Yo escuché varias veces que dicen, quizás sea acertado, ¿no? De que la iglesia funciona como un hospital. Muchas veces somos un montón de enfermos que vamos ahí, no todos sanos. Entonces, como que creo que se confunde un poco cuando uno dice que tiene que tener gozo. Y creo que muchos quizás, no sé si comparten conmigo, pero lo hemos sufrido, decir, yo no me siento gozosa ahora. Y como que uno se siente como en falta de que está diciendo esto Dios, pero yo no me estoy sintiendo así. Entonces como que se nos erramos en el concepto, ¿no? Pero en ningún momento eh, no hay que expresar dolor. O sea, uno en la iglesia se puede emocionar, es el lugar, digamos, hay que entender que no hay un mejor lugar que el tener una comunidad de iglesia donde uno puede expresar el dolor. Siempre digo que nosotros somos tan afortunados, no solamente por tener la buena noticia, sino porque tenemos un grupo. ¿Cuánta gente pierde a un familiar y no tiene un acompañamiento como lo podemos tener nosotros con una iglesia que ora, con una iglesia que, que siente el dolor? Vuelvo a esto que les decía en las clases pasadas, que pasó tan reciente acá, ¿no? De Jorge. Es toda una iglesia la que sufre, pero, pero ¿por qué es toda una iglesia la que sufre? Porque es toda una iglesia la que ama. Entonces, esa es la parte en la que uno, eh, la desventaja que tiene de sentir amor es que también viene a colación el dolor, ¿no? Pero ¿por qué hay dolor? Porque hubo amor, entonces esa es la parte buena. Y tener esa comunidad, ese entenderse con el otro y ni hablar del hecho de transmitir la esperanza en el dolor, creo que es una cosa única que tenemos como iglesia y todos lo sabemos, pero al momento de expresar el dolor, igual uno se ve como bicho raro. ¿No les pasa? Que como que igual todavía falta que nos movilicemos un poco en eso. Perdón, Karina, creo que querías decir algo. Sí, bueno, en este punto de expresar tu dolor que te hace daño, yo creo que también nosotros tenemos que respetar el tiempo de la persona, del que Ajá. quiera expresar su dolor. Pero también hay otras personas que nunca lo expresan. Yo no sé si en ese tiempo nosotros tendríamos que de alguna manera obligarla a que exprese el dolor.
porque hay personas, bueno, son diferentes maneras de tomar el duelo, pero hay personas que por ahí les cuesta mucho y nunca expresan el dolor. Y creo que ahí es donde nunca termina ese duelo, porque es como que queda reprimido adentro y no lo sacan. No sé si nosotros podemos obligarla a esa persona a que saque ese dolor, a que exprese ese dolor, o tendríamos que dejar que siga tomando el tiempo y en algún momento va a salir. Qué importante lo que decís, que me trae un poquito también, que ya quería tocar el tema y bueno, me sirve como para traerlo, el hecho del foro, de las actividades que ustedes estuvieron haciendo con, con, con el acompañar a alguien, ¿no? Y había unos que habían expresado esto de que no siempre se tiene la entrada que uno quiere con el otro, ¿no? Y es muy importante esto que vos decís para que lo pensemos incluso juntos. No sé si hay una respuesta, eh, una única respuesta a qué se puede hacer. Creo que obligar no va a ser la manera porque todo lo que es bajo presión no sirve. Ahí te doy la palabra, Dina, enseguida. Eh, sí es cierto que cada uno, como vos decís, tiene un tiempo y muchas veces nuestro acompañamiento es solo en el silencio, es solo saber que la otra persona, es que la otra persona sepa que nosotros al menos estamos. Qué sé yo, hay veces en las que la persona no quiere hablar y le hace bien el hecho de saber que nos tiene, qué sé yo, a veces nos tiene para hablar de cualquier otra cosa que no sea lo del dolor, pero sí cuando uno va entrando en esa confianza puede ir viendo como pequeños escapes o pequeñas cosas puntuales que nos van dando lugar a intervenir un poco en tocar cierto tema. Hay gente que tiene una coraza de años, de muchos años, de cosas que le duelen y que realmente tiene una barrera muy grande a poder hablar de lo que les pasa. Eh, y cuanto más tiempo pasa, es como las capas de la cebolla, ¿no? Que se dice, no sé si es cierto o no, que la parte que nos hace llorar es como la del medio, el centro, y que las capas no sé si es cierto o no, pero nosotros a veces funcionamos así, vamos poniendo como corazas al dolor, van poniendo capas y capas y capas. Hay gente que tiene una cebolla grandota así y que fue mucho tiempo en el que no puso barreras a lo que le está pasando. Entonces se van sumando cosas y hay muchas cosas que van quedando tapadas y dolores y dolores y dolores que son difíciles de expresar. A veces pasa una situación que hace que eso explote y es la salida. Y hay veces en que no. Y ahí está la parte en la que obligar creo que nunca va a servir. Algunos capaz que sí, pero vieron que cada caso es puntual y es difícil en ese sentido de que, por eso digo que no hay una única respuesta a esto, porque a veces tiene que ver con el momento justo, el sermón justo, la palabra justa, y también tiene que ver con la persona que acompaña. Es cierto que de acá van a haber algunos que van a ser como más despiertos a prestar atención a ciertas palabras y otros no, otros van a ver más el general. Entonces, también tiene que ver con la relación, a veces con esa química que se da entre uno u otro, con la confianza que se va entablando. Hay veces que uno puede pasarse años cerca de la persona con toda la mejor intención y la persona no siente esa confianza con nosotros, pero no es una cuestión mala de nosotros o de ustedes, sino que hay veces en las que uno, es como cuando uno hace una amistad, se lleva mejor con uno que con otros, pero por una cuestión de hasta cuestiones físicas, ¿no? De la química que se genera entre esa interacción inconsciente y cerebral incluso. Entonces, va a depender de muchas cosas el que la persona se abra o no se abra. Creo que hay gente que no se abre nunca y lamentablemente se muere con mucho dolor. Como les digo, hay recursos que por ahí vamos a intentar conocer en este tiempo para cómo acompañar. Un poquito de esto les estuve mencionando cuando hablamos, a ver, eh, acá, que son estas formas, ¿no? Que a veces tenemos como una forma, por decirle, la importancia de obtener un relato. A veces no. Y nosotros cuando le hacemos saber a la otra persona de que eso que le está pasando a veces no tiene ni una forma para decirse,
que no tiene palabras, también vamos acompañando a la otra persona que diga, a ver, esta persona, este miembro de la iglesia, este cristiano, no me está exigiendo que yo diga realmente algo que se supone que tengo que decir, sino que me acompaña. Y a veces ese tipo de cosas van generando aperturas a que la persona se abra. Entonces, hay como estructuras a romper de lo que se supone que se debe decir y lo que no. Me gustaría que en algún momento vuelvan a leer esto acá y después vamos hablando a ver si les queda algo distinto o les pasó que en algún momento le dijeron algo a ustedes y era como lo que se tiene que decir y no les sirvió, o dijeron quizás a ustedes alguna cosa y era como el estándar de lo que se suele decir y tampoco a la otra persona les sirvió y se dan cuenta de que pueden adoptar otras formas. Entonces, por eso esa interacción del ida y vuelta acá es tan linda. Pero bueno, creo que es interesante esto que dijiste, Karina. Ahora sí, Nina, te doy la palabra, dejo de hablar. Buen día a todos. Bueno, si no se me escucha bien, interrúmpanme porque tengo problema con mi internet, mi compu. Es un tema que estoy muy familiarizada, pero desde la experiencia. Y una cosa es hablar de duelo y otra cosa es vivir los duelos. Yo en mi familia tengo varios en forma directa. Cada duelo es diferente Sí, y cada persona lo toma diferente. En cuanto a esas personas que se mencionaban, que no se abrían, esas personas sufren muchísimo, pero muchísimo más. Es el caso que tenía mi mamá cuando falleció mi hermano. Ella no podía llorar, no podía expresarse, pero sufría muchísimo más. Nosotros los seres humanos somos muy especiales en nuestra mente y a veces no entendemos por qué nos pasa, por qué nos bloqueamos. Pero las personas que no se pueden, que no se expresan, es porque en muchos casos, si bien cada caso es diferente, no hay dos casos iguales. Yo de mis tres duelos directos de la familia, ninguno fue igual, pero una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Gracias. total- totalmente. Gracias, Dina, gracias por compartirlo, porque es así como decís, cada uno va a vivir la situación, no solamente el duelo en cuanto a la muerte de algún ser querido, familiar, sino los duelos de rupturas, los duelos de tener salud y después enfermarse. Hay muchos duelos que uno transita. Ni hablar de los duelos que si bien existen, son como más, entre comillas, digo, fuera de la norma, como vos dijiste, perder a un hijo. Fíjense que uno cuando se separa del matrimonio es un divorciado. Cuando eh, se queda sin padres es un huérfano, pero cuando uno se queda sin los hijos no tiene palabra, no hay una palabra. Y yo creo que eso es lo que el dolor más grande, que fue lo que sufrió Dios, ¿no? Se quedó sin su hijo. Y eso es algo que obviamente que pasa, es algo que está tan, que duele tanto, ¿no? Que duele tanto ver a la persona que sufre en esto, pero es algo que pasa, pero a la vez uno eh, no lo tiene como algo de la ley natural, porque la ley natural es que uno entierre a los padres, no a los hijos, ¿no? Entonces hay duelos que son muy difíciles, hay muchos más difíciles, ¿no? Y como dice Dina, una cosa es hablar y conocer teoría y conocer el acompañar y otra cosa es el vivirlo. Vamos a ir viendo que incluso la unidad número 4 también toca este tema de cómo uno eh, puede ayudar desde su dolor. Cuando uno sufre alguna situación, si lo procesa de la manera más saludable posible, sirve de un canal de bendición enorme para alguien que pasa algo similar. Nadie, porque, a ver, muchas veces se dice, ¿no? Por decirlo, un borracho
¿qué consejo le voy a dar yo a mi nieto si soy un borracho? Bueno, ahí está. O sea, a veces el que más sabe del tema es el que más puede decir algo. Lo ideal, perdón, es sanar para poder enseñar, ¿sí? Ese es el mayor aprendizaje. Yo pasé tal cosa terrible y soy quizás la más indicada para decirle a alguien qué es lo que le conviene y qué no, porque lo viví. Lo ideal es hacerlo desde un punto de sanación, no desde lo que yo no supero y transmitirlo, ¿no? Pero alguien que sanó alguna cosa muy difícil, quizás muy juzgada por la sociedad, es el que más puede enseñar después, ni hablar de que cuando se habla del dolor, ¿no? Del haber sufrido una pérdida, el haber atravesado una enfermedad, el tener un hecho traumático X, ¿no? En ese sentido nos hace más sensibles a ese dolor del otro, ¿no? Eso no quiere decir que uno tenga que atravesar todas las cosas malas para poder acompañar, claro que no, pero sí es cierto que nos hace sensibles de una manera especial. Y creo que Dios tiene un plan específico con todo eso. Bueno, terminando esto acá, en la unidad 3, van a ver que están estos 4 libros, pero no se asusten porque son poquitas páginas, no es tanto. Son muchos libros, ¿sí? Yo creo que por ahí puede asustar la cantidad de libros que les pasé, pero son pocas páginas de los libros. Eh, Espero que no se asusten. Vuelvo un poco a esto que les dije hoy del foro. No los leí a todos, pero les estuve contestando a los que pude leer y por ahí a otros los leí más por arriba y ahora los voy a leer bien para contestarles. La verdad es que los que leí hasta ahora son interesantísimos. Eh, Me encanta ver, sentir, por ejemplo, que muchos se sienten a gusto con lo que hacen. Entonces creo que eso eh, es algo que quiero que ustedes lo tengan ahí como punto importante para para ver cómo se sintieron en esas experiencias, que eso también los va a guiar a situaciones futuras, a ver cómo encaro o no cierta situación. Entonces es muy importante que ustedes registren cómo se van sintiendo. Y pude percibir que muchos lo hacen con gusto y que les sale naturalmente, entonces creo que van por un buen camino. Voy a seguir leyendo lo que ustedes escribieron, pero hasta ahora me parecen re lindas experiencias. Después, la clase que viene, les voy a dar el segundo trabajo y les voy a extender un poquito la fecha porque si no se les queda muy cerquita, así que quédense tranquilos por eso de que van a tener un poquito más de tiempo. No es difícil, solo que les va a llevar un ratito de tiempo. Entonces, quiero extenderles un poquito más la fecha. Pero la clase que viene les voy a estar contando sobre qué tienen que hacer. Como para no arrancar el tema y quedarnos colgados ahí a los 10 minutos, ¿les parece si hacemos un recreíto ahora y volvemos en 15 y arrancamos de cero con la unidad número 4? ¿Alguna duda de esto antes de irnos? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que faltó más allá de la clase? La clase que no vieron. No sé, ¿algo que quieran comentar? Si algo que quería comentar, hermanos, es en la parte de rellenar estos espacios en lo que se refiere a la necesidad de reconstruir algo que para uno le cuesta a veces tratar de olvidarlo. Entonces siempre va a tomar mucho tiempo porque el recuerdo siempre va a estar ahí, como el caso de la hermana Deina que comentaba, ¿no? Entonces reconstruir esa parte siempre se va a demorar bastante tiempo, ¿no? Por eso la hermana coloca ahí que todo lo que, digamos, en base al tiempo es lo que lo va a curar, ¿no? Sí, pues la pregunta de la hermana, pues la quería hacer yo también respecto a que si todas estas indicaciones son aplicables a los diferentes duelos, porque aquí estamos puntualizando la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero hay diferentes tipos de duelos que el ser humano pues afronta en el transcurrir de su vida, ¿no? Aquí estamos puntualizando solamente uno, ¿no? Pues lo que yo estoy mirando. No sé si está equivocado, hermano. No, justamente, Pedro, gracias por tu comentario. Justamente como les decía, hay
un montón de duelos, ¿no? Esto fue la pérdida de un ser querido, pero nosotros atravesamos infinidad de duelos, desde el bebé que sale del vientre de la madre, arrancamos un duelo. Desde el lugar cómodo y placentero de enfrentarse al mundo, ya implica un duelo. Entonces nosotros vamos atravesando duelos naturales y vitales y evolutivos, y después hay otros que tienen que ver con situaciones externas. Por ejemplo, el hecho de la jubilación es un duelo, el hecho de una mudanza, como bien decía Bere, de irse de un lugar a otro, incluso de volverse a su lugar, implica un duelo, porque uno no se encuentra con lo mismo. Eh, Todos estos quiebres tienen una dimensión muy similar en lo que es el ciclo del duelo, ¿no? Cada uno va a atravesar su duelo, como decía Dina, muy distinto a otro, incluso un duelo muy distinto al otro tratándose de la misma persona. ¿Por qué? Porque uno vive situaciones distintas, con personas distintas, en una edad distinta y diferentes tipos de duelo. A veces se trata, como bien decías, que es la muerte de un familiar, pero podemos atravesar una mudanza, podemos atravesar una separación de pareja, a veces hay duelos de la desilusión de una amistad, hay un montón de duelos que uno atraviesa. Por eso, hay algunos que son como más determinantes, el hecho de saber que uno tiene una enfermedad y el duelo es perder la salud. Hay otros que son más determinantes como la pérdida de un ser querido y hay otros que son como crisis vitales como eh, el hecho de perder la salud porque uno se está quedando más viejo, o tener que jubilarse porque ya no está para ese trabajo. Eh, la pérdida de un trabajo también implica un duelo, entonces esos son por ahí un poco más no determinantes, ¿no? No drásticos. Pero sí, todo esto que hemos hablado implica todos los duelos. No sé si contesto tu pregunta o no. Sí, hermana, gracias. Bueno, si alguno tiene algo más, hable ahora o calle hasta después de 15 minutos. Eh, no sé, ¿alguno quiere comentar esto? Si no, nos vamos al recreíto. Bueno, volvemos en 15. Dale, nos vemos en